Hola. Es probable que esté familiarizado con la fecha límite para solicitar la iniciativa de expansión de proveedores de cuidado infantil. Esta fecha límite fue el 31 de diciembre de 2022 para solicitudes de zonas desierto y aplicaciones de solo para bebés. Y será el 30 de noviembre de 2023 para solicitudes de asociaciones con empleadores. Sin embargo, también hay plazos para proporcionar a nuestro equipo la documentación adicional necesaria para procesar su solicitud. Por lo tanto, hoy vamos a revisar los plazos para enviar los materiales de solicitud y la documentación de apoyo de la iniciativa de expansión del proveedor de cuidado infantil. Específicamente, revisaremos la fecha límite para que los solicitantes presenten su prueba de una ubicación segura, la ubicación donde operarán su negocio de cuidado infantil nuevo o ampliado, su acuerdo de asociación con el empleador, para aquellos solicitantes en esta categoría y, finalmente, el permiso CCR de HHSC, nuevo o modificado, que indica que ha implementado su plan de negocios propuesto. Primero, hablemos de la prueba de ubicación. ¿Por qué necesita presentar una prueba de la ubicación de su nuevo negocio de cuidado infantil como parte de su solicitud? La primera razón es que este es un proceso de subvención competitivo y los solicitantes deben demostrar que tienen un plan de negocios viable para poder recibir los fondos. La prueba de que su ubicación está asegurada no solo nos permite saber que está avanzando con la apertura o expansión de su negocio, también es un detalle clave que nos ayuda a comprender cuál puede ser el número total de niños que puede cuidar y cuál es la demanda de sus servicios en esa área, lo que a su vez afectará sus necesidades de personal, su presupuesto, su línea de tiempo y más. Tener una ubicación segura también nos muestra que usted es elegible para el proceso de financiamiento, ya que solo aquellos que están abriendo o expandiendo activamente un negocio de cuidado infantil dentro de las categorías de elegibilidad aprobadas pueden recibir fondos. Y hablando de fondos, su ubicación también confirma su código postal y tipo de proveedor, los cuales se utilizan para calcular su premio. Entonces, ¿cuándo debe enviar su prueba de ubicación? Si estaba en el proceso de encontrar una ubicación en el momento de presentar la solicitud, es posible que deba proporcionar su prueba de ubicación por separado del resto de los materiales de su solicitud. Para los solicitantes de desierto y solo para bebés, la fecha límite para enviar esta información a nuestro equipo es el 1 de julio de 2023. Para los solicitantes de asociaciones de empleadores, esta fecha límite es el 31 de diciembre de 2023. Es importante tener en cuenta que esta es la fecha límite para enviar su documento al equipo de la iniciativa de expansión, no la fecha límite para asegurar su ubicación. Sus documentos deben estar en nuestras manos para estas fechas. Usted puede preguntarse, ¿qué cuenta como prueba de ubicación? La prueba de ubicación debe ser algo firmado por ambas partes, como un contrato de arrendamiento o compra. Una carta de intención, que no es vinculante, permitirá que su solicitud sea aprobada con la condición de que también recibamos un contrato de arrendamiento o compra firmado y vinculante. A veces, las ofertas pueden fracasar y los planes pueden cambiar y la ubicación es un detalle crítico y un factor importante en la revisión de su plan de negocios. Hasta que haya pruebas de que se ha establecido oficialmente en una ubicación y tiene un acuerdo vinculante vigente, tenga en cuenta que su solicitud no se puede procesar completamente ni se pueden distribuir fondos. Ahora, hablemos del acuerdo de asociación de empleadores. Este es el documento que muestra que su empresa ha llegado a un acuerdo con una empresa o empresas locales para ofrecer cuidado a los hijos de sus empleados. Para los solicitantes que solicitan como una asociación con el empleador, este documento se requiere como prueba de su elegibilidad para recibir fondos. Los solicitantes de asociaciones de empleadores deben enviar esta información al equipo de la iniciativa de expansión antes del 31 de diciembre de 2023. Entonces, ¿qué debe incluir este acuerdo? Primero, debe ser un acuerdo escrito con al menos un empleador local para brindar atención a sus empleados. Su acuerdo debe describir los servicios que está ofreciendo, incluidas las edades atendidas y otros detalles del programa, así como la ubicación de su negocio y el empleador o empleadores. También debe describir la necesidad proyectada de las familias empleadas en el negocio o negocios locales, como el número de familias o niños que necesitan atención. El documento debe describir los términos de su acuerdo, o lo que cada parte ofrecerá y recibirá. Finalmente, el documento debe ser firmado por todas las partes. Se requiere su permiso CCR de la HHSC de la Regulación de Cuidado Infantil para que pueda operar su negocio de cuidado infantil. ¿Por qué necesitamos esto como parte de sus materiales de aplicación?
Bueno, el permiso de regulación de cuidado infantil es necesario para recibir su premio operativo inicial, el premio que recibirá después de haber abierto o expandido su negocio de cuidado infantil. Mientras que los premios de nueva empresa se calculan en función de su plan de negocios propuesto, los premios operativos iniciales se calculan en función de la capacidad real que creó después de implementar su plan. Estamos obligados a tener pruebas de la cantidad y el tipo de capacidad creada en su negocio de cuidado infantil. Necesitamos esta información para calcular con precisión el monto de su premio. Los solicitantes de zonas desierto y solo para bebés deben presentar su permiso de regulación de cuidado infantil antes del 1 de noviembre de 2023. Los solicitantes de asociación de empleadores deben presentar el suyo antes del 1 de febrero de 2024. Su documento debe ser una copia de su licencia inicial o actual que muestre su nueva capacidad. También podemos aceptar copias de su carta de aceptación de la HHSC. Sin embargo, los informes de inspección no se consideran prueba de la aprobación de su licencia. ¿Qué significa esto para los solicitantes de zonas desierto y solo para bebés? Lo que esto significa es que, después de que se recibió su solicitud inicial antes del 31 de diciembre de 2022, todos los materiales requeridos y la documentación de respaldo de su solicitud también deben enviarse antes del 1 de julio de 2023. Si bien puede continuar recibiendo capacitación después de esta fecha para refinar sus materiales, cualquier solicitud con componentes de solicitud o documentación de respaldo faltante se rechazará después de esta fecha límite. Lo único que se puede recibir después de esta fecha es su permiso nuevo o modificado que demuestre que su negocio se ha expandido o abierto. Los solicitantes de desierto y solo para bebés deben proporcionar su licencia antes del 1 de noviembre de 2023. Una vez más, los solicitantes que no puedan proporcionar su permiso nuevo o modificado para esta fecha no serán elegibles para recibir un premio operativo inicial. Ahora, ¿qué significa esto para los solicitantes de asociaciones de empleadores? Las solicitudes iniciales deben presentarse antes del 30 de noviembre de 2023. Después de eso, todos los materiales requeridos y la documentación de respaldo de su solicitud también deben enviarse antes del 31 de diciembre de 2023. Una vez más, puede continuar recibiendo capacitación después de esta fecha para refinar sus materiales. Sin embargo, cualquier solicitud con componentes de solicitud o documentación de respaldo faltante será rechazada después de esta fecha límite. Lo único que se puede recibir después de esta fecha es su permiso nuevo o modificado que demuestre que su negocio se ha expandido o abierto. Si aplicó a la iniciativa de expansión como solicitante de asociación de empleadores, deberá presentar su permiso antes del 1 de febrero de 2024. Una vez más, los solicitantes que no puedan proporcionar su permiso nuevo o modificado para esta fecha no serán elegibles para recibir un premio operativo inicial. A medida que planifica con anticipación, es importante tener en cuenta que, en última instancia, los aplicantes son responsables de enviar sus materiales de solicitud y documentación de respaldo dentro de sus respectivos plazos. Y recuerde, estos son los plazos para enviar su documentación, lo que significa que nuestro equipo debe tenerla en la mano para entonces. Para asegurarse de no perder ninguna solicitud de información y documentación adicional, asegúrese de revisar su correo electrónico regularmente y responder lo más rápido posible. Si no está seguro de si falta algo, siempre puede enviar un correo electrónico a la expansión en zipstrat.com para obtener más información.